Atención Colombia, tremendas y explosivas declaraciones de Salvatore Mancuso en el juicio de Álvaro Uribe Vélez. Este señor sí no se dejará intimidar como pues lo hizo con alias Caliche, el expresidente, ¿no? Pues resulta que el señor Salvatore Mancuso estuvo frente a la juez y le dijo que la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez funcionó porque ellos eran los que estaban detrás de ella. Palabras de uno de los principales líderes de las autodefensas, el señor Salvatore Mancuso. Escúchenlo, por favor. Contacté a la senadora Piedad Córdoba porque con nuestra extradición básicamente se pretendía silenciarnos y callar o ocultar la responsabilidad que tenía el Estado en crímenes de guerra de responsabilidad del Estado. Esos crímenes fueron cometidos por nosotros en las autodefensas en connivencia con el Estado. Obviamente, si hablamos de crímenes de Estado, estamos hablando en el gobierno, en ese entonces, del gobierno de la seguridad democrática. Y fui enfático en expresarle a esa comisión que la política de seguridad democrática del presidente Uribe funcionó porque nosotros estuvimos detrás de ella. Y que cuando nos extraditaron a Estados Unidos, supuestamente había un acuerdo bilateral entre el gobierno de Colombia y los Estados Unidos para que nosotros pudiésemos seguir contando las verdades desde el sitio de extradición, cosa que no era cierto para ese momento. Entonces, cuando yo declaro esa situación y le mando la carta a la senadora Piedad Córdoba, invitándola porque tenemos nosotros esa gran preocupación, qué va a pasar con esa verdad y qué va a pasar con la responsabilidad del Estado en crímenes de Estado cometidos por las autodefensas en connivencia con el Estado. Ella me responde que efectivamente también les preocupa mucho a ellos la situación, que han creado esa comisión accidental del Senado de la República para el seguimiento de la situación nuestra como extraditados y que va a solicitar permisos para poder visitarnos. Así que esa es la razón por la que la senadora Piedad Córdoba nos visita, acompañada de el Movice, que era el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, porque lógicamente estamos hablando de crímenes de Estado cometidos por las autodefensas. Una verdad que siempre quisieron ocultar y está a ojos de todo el mundo, ¿no? Hay hasta soldados ya condenados por esto, pues altos mandos militares y demás. Sin embargo, este señor nada que cae, ¿no? También el señor asegura que esta estrategia fue pues una política de Estado para silenciarlo y es que es más que obvio, ¿no? Aquí quedan al descubierto, señores, y pues también buscó a la senadora Piedad Córdoba pues para auxiliarse porque querían sepultar la verdad a toda costa ya en una prisión de Estados Unidos y no pudieron, ¿no? Ahí quedan pintada esta gente. También fue contundente estas palabras de Salvatore Mancuso, pero en este juicio el señor Montealegre, en su presentación ante la audiencia, dijo que era víctima del presunto acusado, ¿no? Y pues el abogado Lombana lo objeta, velando por las garantías procesales de Álvaro Uribe Vélez, pero la juez no acepta la objeción y dice que Montealegre dijo ser una presunta víctima. Escuchemos. Mi nombre es Eduardo Montealegre, soy víctima de los delitos de fraude procesal y soborno por los cuales fue acusado. Objeción, señoría. Habíamos quedado en que hay que respetar la dignidad de la persona acusada y ya es reiterativo en esa falta a una garantía constitucional, a una garantía humana, a unos tratados internacionales. No puede admitirse en un proceso ese tipo de ofensas reiterativas en contra de una persona sobre la cual están vigentes garantías constitucionales de dignidad humana. Doctor Lombana. No sé si fue que no escuchó bien, pero el señor Montealegre Línea fue muy claro en decir, soy presunta víctima de los delitos por los cuales fue acusado el señor Álvaro Uribe Vélez. No en ningún momento dijo que los haya cometido ni otra circunstancia. De otra manera le hubiera llamado la atención, pero él lo que dijo fue acusado y eso es una realidad que está haciendo, que fue acusado y por eso es que estamos tramitando este proceso. Pues aquí le dicen al señor Lombana, en derecho no es obligatorio repetir presunto, cuando el contexto deja claro que se habla de una acusación en curso. Mi conclusión es que la objeción carece de fundamento y la jueza acertó al negar la objeción, pues pretendía forzar una interpretación errónea de la presentación del señor pues Montealegre, ¿no? Pero es que así Salvatore Mancuso mencionaba cómo paramilitares habían financiado las campañas de Álvaro Uribe Vélez y pues de Andrés Pastrana.
Bueno, también les contamos que en su tercer día de audiencia ante la JEP, el ex paramilitar Salvatore Mancuso, que viene ya en varias audiencias, en varias sesiones confesando y revelando posibles nexos con la fuerza pública y las AUC, pues lo sigue haciendo. Jason, los saludo. ¿Qué nuevas revelaciones ha rendido Mancuso? ¿Qué tal, Joana y televidentes? Buenas tardes. Pues así es, hoy es el tercer día de audiencia en la que el ex jefe comandante paramilitar Salvatore Mancuso está rindiendo fuertes declaraciones ante la Justicia Especial de Paz. Recordemos que el pasado viernes esta audiencia judicial tuvo que ser aplazada por problemas técnicos y problemas de salud de algunas de las víctimas que estaban interviniendo a la escucha de las declaraciones que está rindiendo el ex jefe paramilitar. En este tercer día de audiencias, el ex comandante del bloque AUC Norte está rindiendo declaraciones que están salpicando a presidentes de la República, a ex senadores de la Cámara de Representantes y del Congreso de la República. Nosotros ampliaremos esta información sobre cuáles son los nuevos implicados políticos y empresarios que tuvieron nexos con paramilitares durante la década de los 90. Ampliación de esta noticia en el siguiente informe. Es cierto que Mancuso continúa demostrando ante la JEP que fue conexión clave entre paramilitares y la fuerza pública. Crímenes como los de la represa de Urrá y otros homicidios perpetuados por las AUC en los 90, confesó el ex paramilitar. Es cierto que construyeron la represa de Urrá, la construyó el Estado colombiano, asesinamos a campesinos y a líderes indígenas que eran señalados por parte de las instituciones del Estado, del Ejército, en este caso, de ser miembros o colaboradores de la guerrilla. Salvatore también señaló que en la masacre de Tibú, norte de Santander, en 1999, el Ejército y la policía coordinaron dichas bajas. La policía luego fue instalada en la zona de La Gabarra, luego de nuestro ingreso, y todo lo que se hacía dentro de la región de La Gabarra se hacía con policía y con ejército que estaba también ahí en el pueblo. O sea, los pobladores pueden dar fe que pues convivíamos todos allí en esas regiones y operábamos de manera coordinada. Complicidad de la fuerza pública que, según el mismo excomandante, las elecciones presidenciales y del Congreso del 2002 tomó fuerza con el apoyo de las AUC. Caso concreto, las del ex senador Horacio Serpa, la presidencia de Álvaro Uribe Vélez y de Andrés Pastrana en 1998. Para estas elecciones, incluso en el año 2002, las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso el 10 de marzo del 2002. Y también de manera directa en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. Y también hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana y a Uribe. Hasta el momento, se conoce que Mancuso lideraba alianzas entre funcionarios civiles, paramilitares y fuerza pública, como una estrategia de consolidación política, según la JEP. La diligencia se lleva a cabo en Córdoba, Montería, con la presencia de algunas de las víctimas de este bloque paramilitar, y la ponencia del magistrado Pedro Díaz, las magistradas Eidy Baldosea y María del Pilar Valencia, todos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Una política de Estado que pues Uribe se niega a reconocer, ¿no? Y es que él sale colocando un trino diciendo lo siguiente: debe recordarse que para dialogar con los paramilitares ellos se comprometieron a cesar crímenes. Lo hicieron ante el señor doctor Luis Camilo Restrepo, entonces comisionado de paz. Y le recuerdan aquí al señor Uribe, el del municipio de Finlandia, Quindío, que blanqueó falsas desmovilizaciones y está prófugo con circular roja de Interpol. Claro que Colombia lo recuerda, ¿no? Es que este señor es bien asolapado, definitivamente. Por otro lado, también acá está donde el señor Uribe dice: Mancuso miente, la extradición a Estados Unidos siempre ha sido en el marco de la cooperación con la justicia. Antes de extraditarlos, hablé con el embajador de Estados Unidos. Poco después, el embajador repitió el compromiso de garantías de acceso del Estado colombiano a las cárceles de Estados Unidos. Entonces, como ven, Uribe siempre con la política de negarlo todo. Pero lo más sorprendente es que Álvaro Uribe Vélez llevó a un testigo que al parecer es jefe de una banda criminal actualmente. Miren el informe. Esta semana se conoció que la defensa de Álvaro Uribe convocó a Ramiro de Jesús Henao Aguilar como testigo a su favor y que tiene como alias Simón. Él está a cargo de una estructura criminal del Clan del Golfo, de la que hacía parte también alias Zeus, cuando fue dado de baja por la policía. Oliverio Izaza, alias Terror, junto con alias Fresa y alias Simón, conformaban con el mayor retirado del ejército narcotraficante y paramilitar Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, la cúpula del bloque Magdalena Medio de las autodefensas gaitanistas, junto con un alcalde del oriente antioqueño. La cúpula de esa organización criminal interrumpió su reunión del pasado 28 de septiembre de 2024 para que su líder, alias Zeus, recogiera a un amante en la carretera, pero allí se encontró con la patrulla policial que lo dio de baja. La identificación a través de uniformes de color negro y un brazalete que decía con las iniciales de EGC. Allí resultó muerto en desarrollo de esta reacción este sujeto conocido como alias Zeus. Con motivo de su muerte,
Imagínense en eso, el señor Álvaro Uribe les lleva a un cabecilla de las AUC como testigo. Increíble. Estructura criminal cambió de nombre y quedó a cargo de Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias Simón, quien ya había sido identificado por la inteligencia militar como cabecilla de la subestructura criminal del Clan del Golfo Carlos Mauricio García Fernández y quien está citado al juicio del expresidente Álvaro Uribe por cuenta de la defensa del procesado por compra de testigos. Alias Simón viene siendo utilizado por el expresidente Uribe como un falso testigo desde hace tiempo. Ahora, repito, aparece involucrado en informes como cabecilla de una estructura neoparamilitar y narcotraficante. El anuncio de la muerte de Zeus no mencionó la reunión con la cúpula de los paramilitares de la zona, solo reportó la muerte de Zeus, pero no la búsqueda de quienes estaban reunidos con él, de quienes ya se tenía información previa. Esta persona estaba orientando estas acciones de expansión criminal del Clan del Golfo en el oriente antioqueño. No obstante que los reportes de inteligencia militar dan cuenta de la participación del testigo de defensa del expresidente desde abril del año pasado, en el sistema de información judicial no hay requerimientos en su contra. ¿Ustedes qué opinan frente a esto que está pasando con Álvaro Uribe Vélez? Cada vez se hunde más, ¿no? Aquí Mancuso, pues sus declaraciones. Ahora, llevando un testigo jefe de unas autodefensas de una banda criminal. No. Este señor le falta mucha astucia, ¿no? Y recordemos un tuit de la señora Piedad Córdoba en el 2023. Ella decía, el DAS del gobierno de Uribe fue quien dio la orden de los paramilitares de matar a Jaime Garzón, a Gustavo Petro, a Gustavo Gallón, a Lirio Uribe, a Wilson Borja, a Álvaro Leiva y a la misma Piedad Córdoba, entre muchos, ¿no? Y el tiempo pues le dio la razón a esta señora, que definitivamente en paz descanse, porque este señor Álvaro Uribe Vélez pues nunca quiso aceptar una verdad que está a ojos de todo el mundo, ¿no? Por otro lado, se van a llevar las marchas a favor de la reforma laboral, a favor de la reforma a la salud, porque muy pocos congresistas quieren tumbarla y dejar a muchos colombianos en la inopia por culpa de los grandes empresarios que quieren manejar este país. Y es que aquí lo dice Germán Patiño Sochi, líder sindical de la CUT. No entendemos por qué los empresarios dicen que la reforma los va a perjudicar. Hace 30 años reconocían las extras al 100% y sus empresas funcionaban a las 1000 maravillas. Les duele el bolsillo, ¿no? Se quieren seguir enriqueciendo con el sudor de los empleados. Recién graduado del SENA, no le van a pagar, no va a recibir ningún tipo de remuneración cuando haga sus prácticas o su primer empleo. No va a recibir ningún tipo de remuneración. La reforma quería generar ese beneficio, pero pues desafortunadamente los empresarios con sus líderes políticos en el Congreso no permiten que este tipo de políticas sociales que generan equidad e igualdad prosperen. Por eso hoy tristemente vemos que el hundimiento de esta reforma le quita una oportunidad a los jóvenes. Usted habla precisamente de los empresarios. ¿Por qué cree que el sector gremial se está oponiendo también a esta reforma laboral? Bueno, los empresarios dicen que la reforma laboral los perjudica, pero realmente, decía ya hace un momento, sus empresas todos los días han crecido, tienen más personal, obviamente con la política del gobierno del cambio el costo de vida ha disminuido, se han generado muchos beneficios, quiere decir que tienen más ganancias que hace 3 años. Entonces, no entendemos por qué el empresario dice que lo va a perjudicar. Hace 30 años, ellos a los colombianos, a las personas que ganaron salario mínimo, les reconocían sus horas extras al 100%, sus dominicales, sus festivos, y sus empresas funcionaban a las 1000 maravillas. Pero después de la ley 689 de 2002, que fue la que cercenó estos derechos, ellos ya no han querido que de ninguna manera estos derechos vuelvan a los trabajadores. Y hoy que el gobierno del cambio, de Gustavo Petro, quiere regresar estos derechos a los trabajadores porque un empleado bien remunerado es un empleado motivado a trabajar y a producir mucho más de lo que produce hoy, es muy bueno porque genera una reactivación económica que permite una mejor inversión en el país. O sea, el empresario, yo no sé si no se da cuenta que si un colombiano que tiene mejores recursos sale a comprar ropa, ¿a quién se la compra? Al empresario. Zapatos, ¿a quién? Al empresario. Una bicicleta, una moto, porque hoy en día la gente hay una modalidad fuerte de las motos, se la compran los empresarios. La mejora el poder adquisitivo de los colombianos. Y esos empresarios son los que nos venden todos los productos. Y esto es lo que no entiende el uribismo, ¿no? La señora Paloma Valencia dice que pues si esta reforma se aprobara, pues resulta que se van a perder 500.000 empleos, siempre metiendo terror. Esta gente es increíble, ¿no? Pues Alejo Toro también le canta la tabla a estos alcaldes, sobre todo al de Medellín, Federico Gutiérrez, porque este señor dice que las personas empleadas públicas no podrán marchar por sus derechos.
El distrito cuenta con 13.000 contratistas que son llamados OPS, contratos de órdenes de prestación de servicio, sin garantías reales, contratos absolutamente precarios. Y esto es lo que no quiere Fico Gutiérrez, que se dé una formalización del empleo realmente como debe ser. ¿Contratistas de la alcaldía? ¿Usted está contento con ese tipo de contratación? Es el llamado que hace aquí Alejo Toro. Escuchemos. Señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, deje marchar a los trabajadores y trabajadoras del distrito de Medellín este próximo martes. Es que yo les voy a decir por qué no. ¿A quién representa? Resulta que solo en el distrito de Medellín hay más de 13.000 personas que trabajan con contratos de órdenes de prestación de servicios, es decir, contratos precarios. Contratos donde la gente, si está de suerte, puede trabajar 8 meses al año y con ese mismo dinero pagar la seguridad social y vivir todo el año. Sin contar que muchos de ellos tienen que trabajar de manera gratuita enero y febrero para que les firmen el contrato en marzo o en abril. Y ni qué decir del sector salud. Enfermeros, enfermeras, médicos, vigilantes, personal de aseo, que tienen que trabajar como si fuera de día de 6 a 9 de la noche y que no se les paga ese recargo. Y aún peor, trabajar domingos y festivos sin que se les reconozca de manera digna de esta remuneración. ¿Sabe quién va a extrañar ese tiempo que usted no está los fines de semana durante muchos años? Sus hijos, sus hijas, su familia. Alcalde, no sea indolente. Permítales que salgan a marchar. Porque esto no es de gobierno, los gobiernos pasan, pero las luchas y los derechos quedan. Y estos derechos han sido ganados durante siglos por obreros y obreras con sangre, sudor y lágrimas, para que se les paguen las horas extras, para que trabajen de manera digna, para que tengan derecho a una pensión, para que tengan unas vacaciones remuneradas y unas primas. Alcalde, lo repito, no sea indolente, deje que ellos y ellas puedan marchar. Pero si usted no deja, quiero invitar a todos los trabajadores y trabajadoras que tienen esos contratos indignos para que en Resistencia salgan este próximo martes a marchar por sus derechos, por sus hijos y sus hijas, por su familia, por su vida y sobre todo por su dignidad. Este 18 vamos a las calles. Bueno, este es lo que dice el representante a la Cámara por Antioquia, pues para este señor Fico Gutiérrez que no quiere que marchen. Tienen miedo, señores, se les está viendo, ¿no? Y pues frente a esta reforma laboral, pues también FENALCO se alinea contra la reforma, ¿no? Y exalta a los senadores que pretenden hundirla. Increíble, sacaron hasta una página en el periódico felicitándolos. ¿Hasta dónde llega pues el fanatismo de esta gente de querer hundir la reforma por simple odio o porque realmente pues les afecta el bolsillo a estos supuestos empresarios? FENALCO se alineó hoy en contra de la reforma laboral a través de un mensaje publicitario que exalta la imagen de los congresistas que proponen su hundimiento. Uno de ellos, o su homónimo, fue denunciado como socio de negocios por el jefe de las autodefensas gaitanistas, Otoniel Úsuga. El próximo martes, la Comisión Séptima debatirá la proposición de archivo que firmaron 8 senadores contra la reforma laboral, apoyados según ellos en estudios y sectores laborales del país. Voto no. Aunque estos han advertido que se sienten amenazados por asumir esa postura, también tienen el apoyo de sectores que quieren que se hunda la reforma y, de paso, la consulta popular propuesta por el gobierno Petro. El apoyo publicitario más reciente se dio en un medio masivo de comunicación y fue por cuenta de la Federación Nacional de Comerciantes. Estos son los valientes senadores que están salvando el empleo y el futuro de las empresas del país. En la publicación de Página Completa aparecen las senadoras Nadia Blel y Esperanza Andrade del Partido Conservador, Alirio Barrera y Honorio Enríquez del Centro Democrático, Berenice Bedoya de ASI, Ana Paola Gudelo de Elmira, la senadora Lorena Ríos de Colombia Justa Libre y el único senador del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto, este último mencionado por el extraditado narco paramilitar Otoniel, quien advirtió ante la JEP en 2022 y se ratificó en 2024 que se reunió con jefes paramilitares y recibió apoyo de la organización criminal para sus fines políticos. Eso era según el trabajo político de esas regiones que se les ayudaba a los candidatos que están haciendo política, ya que si ganan la mayor parte es para trabajar con ellos en temas de contratación y cosas así. Aunque el senador Pinto advirtió públicamente que le pidió a la JEP que su mención se trataba de un homónimo, esa corte confrontó a Otoniel y este se ratificó el año pasado. ¿Estamos hablando del mismo senador de la República del Partido Liberal? Él, pero no mantenía en el Casanare. Yo hablaba de que lo mantenía en el Casanare, Miguel Ángel Pinto Hernández. El senador Pinto insiste en que no se refiere a él, que no tenía contratos en esa época, sino a su homónimo, que sí los tenía. Mis apellidos son Pinto Hernández y los de la otra persona, la mencionada por Otoniel, que sí fue contratista en esa época, son Pinto Barón. Él asegura tener certificados de la Corte Suprema que respaldan su tesis del homónimo, pero se negó a compartirlos con Noticias 1. Esa fue la razón. También consultamos a Miguel Ángel Pinto Barón, el homónimo que menciona el senador liberal, quien admite tener contratos en Casanare para esa época y niega haber tenido relaciones con alias Otoniel. Entonces aquí alguien miente, ¿no? Porque si el contratista dice que nunca conoció a ese pues señor Úsuga alias Otoniel, y pues aquí este ex jefe paramilitar dice que pues es el mismo senador, entonces ¿qué puede pensar uno, no? Por último, señores, pues hay una convocatoria para las marchas y demás. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirma que en las próximas horas se presentará el decreto del día cívico que aplicará tanto para el sector público como para el privado. Advirtió que no se debe haber representado
represalias contra los trabajadores que decidan participar en la marcha y añadió que el ministro de Trabajo estará atento a recibir denuncias de aquellos a quienes se les viole su derecho a la protesta. En este caso, pues FECODE también está alebrestado porque los alcaldes han dicho que no van a permitir que los profesores pues salgan a marchar por sus derechos también, ¿no? Miguel Pardo, integrante del comité ejecutivo de FECODE, rechazó los anuncios de represiones por parte de la alcaldía de Bogotá y otros mandatarios municipales respecto a la participación de los maestros en las movilizaciones de mañana. Rechazamos los anuncios de represión por parte de la alcaldía de Bogotá. Tienen que escucharlo. De Colombia saldrá en todo el país, en las 34 filiales de FECODE, más de 350.000 maestros y maestras del Estado a movilizar, en primer lugar. En segundo lugar, el magisterio colombiano participará en todo el territorio nacional. En el caso de Bogotá, estará en la franja de la movilización como corresponde, como lo ha hecho siempre, y no faltará pues a su ejercicio ciudadano como le corresponde. Entonces, está absolutamente claro que el magisterio de Colombia participará en el día de mañana y rechazamos nuevamente los anuncios de represión por parte de la alcaldía de Bogotá, particularmente de otros alcaldes, en la cual ellos, a nombre de las juventudes, tratan de decir que no va a haber movilización. Les recuerdo que las reformas sociales son un mandato de los jóvenes, precisamente, y precisamente por eso vamos a salir a fortalecer el Estado Social de Derecho mañana, impulsando también la reforma a la educación superior, a la ley orgánica que reformará el sistema de participaciones y contra el sabotaje al modelo de salud. En el caso de Bogotá, los maestros muy temprano estarán en los colegios. A las 9 de la mañana se desplazarán al centro, al punto de movilización. Entonces no hay ninguna dificultad por parte, no tiene ningún respaldo los anuncios del señor Galán o el secretario o secretaria de Educación, que han dicho cosas que no corresponden. Bueno, ahí lo tienen. Vamos a ver cómo se presentan estas marchas en las próximas horas. Vamos a ver si pues los maestros saldrán, si pues no le temen a las represalias que tome el señor Galán y algunos alcaldes de municipios y demás, y esperaremos que se desarrollen en tranquilidad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los infiltrados, porque estas marchas, hay muchos y fuertes rumores de que las van a infiltrar para generar desorden, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Adiós.